El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. La Biblia quiere que tú te ocupes en vuestra salvación con temor y temblor, pero ese ocupar es a comportarte. Es el pasaje que nos ilustra en toda la Biblia la forma como a través de la enseñanza y el recibir el conocimiento, poniéndolo por obra, creando una disposición de obediencia, adquiriendo los consejos para asegurar tu salvación, te conducen en tu vida de caminar en la dirección correcta. El apóstol elogia indiscutiblemente en Filipenses capítulo 2, versículo 1 y versículo 12, la obediencia a los filipenses. Todo el capítulo el apóstol comienza a hablar acerca de la exaltación y humillación de Cristo. Pero si tú notas, él comienza a decir, dejen toda vanagloria, dejen toda pelea, dejen y dejen. O sea que él les dice, ya lo han hecho, me han obedecido, pero ahora hay una ausencia, me he ido, y les insiste a que permanezcan en la obediencia. Aún más, esta invitación debe ser la constante del creyente, manifestada aun cuando no va a la iglesia, aun cuando cree que nadie lo ve. Y esta debe ser la constante que nos acompaña en todo momento y en todo lugar. Así que el llamado de parte de Dios a través de esta carta es personal. Tú debes ocuparte de tu propia salvación, no basado en el consejo de fulano, sultano, no basado en el comportamiento de sultano. Es que sultano hizo, entonces pareciera que yo lo puedo hacer. No, es importante que tú cuides personalmente, porque si tú miras toda la Biblia, Dios trató de una manera con Moisés que no lo hizo con Abraham. Dios trató de una manera con Abraham que no lo hizo con Lot. Dios trató de una manera con Sansón que no lo hizo con Moisés. Dios trató con Moisés de una manera que no lo hizo con Josué. Si tú miras así en toda la escritura, hay una particularidad, y es que Dios trata de manera personal con cada individuo. No hay una norma en la Biblia por la cual tú debes pasar. La norma es la salvación. Pero la salvación es la que te invita a que reconozcas que tú debes comportarte, porque tu deber moral nace en tu corazón. Y nace para el propósito por el cual Dios te llamó. Dios creó al primer hombre en el huerto del Edén con el propósito de que ese hombre fuera su representante ante todo el mundo visible. El hombre no lo supo realizar, no lo supo conducir, cayó en pecado, distorsionó ese plan, esa imagen y semejanza, la entrega al maligno. Dios tiene que enviar a su Hijo para rescatar esa imagen y semejanza y la pone en el creyente. O sea que tú y yo en la tierra hoy somos imagen y semejanza de Dios en lo que Él quiso mostrar a través del huerto del Edén. Sí, ese es tu llamado. Y ese debe ser tu estímulo para cada día ser más fuerte en Él. Para mantenerte ocupado sin vacilar en cuanto a tu salvación. Por ello hay un llamado
de correspondencia. Yo te salvo, dice Dios, ocúpate. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Lo dijo el mismo Señor Jesús. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mira que Dios te está diciendo que hay un llamado con una correspondencia. Hay una puerta estrecha. Pero esa puerta estrecha es ancha también. O sea, hay una comparación, hay una puerta estrecha, hay una puerta ancha. La puerta ancha es grandísimo el camino. No, tú como cristiano puedes tomar, puedes enrumbarte. Tú como cristiano puedes hacer X o Y cosa. Déjame decirte que vas camino a la perdición. No, Dios no quiere ello. Dios quiere que haya una correspondencia a su llamado de vivir en santidad. Toda satisfacción fuera de la voluntad y los propósitos de Dios y bajo la santidad no te están llevando por el camino de la salvación. La puerta es angosta. Angosto es el camino. Y pocos son los que la hallan. Hace muchos años había como dijéramos, un mural donde mostraba y se llama Los Dos Caminos. Y esos dos caminos, veíamos un camino, una puerta ancha, un camino ancho, habían borracheras, habían vicios, habían mentiras, habían adulterios, fornicaciones, todo lo permitido. Salvo siempre salvo. Ahí la gente andaba. Y cuando llegaban al final de él, iban rumbo a un abismo, el infierno. En cambio, opuesta a esa puerta, había una puerta pequeñita y había un camino angosto. Cambia la persona. Y habían tropezaderos, habían tribulaciones, habían pruebas, habían angustias, habían bajadas, habían subidas, habían falta de continuar el camino, pero cuando al final se veía el cielo, se veía que se llegaba al cielo. Y tú lo puedes, yo creo que googlear, ahí debe estar. Así que hay un cambio de rumbo en este versículo. Dios te dice, ¿vas por el camino ancho, puerta ancha, camino ancho, o puerta angosta, camino angosto? Dios te dice, hay un cambio de rumbo. Dios te dice, es necesario que rompas con tu pecado y arrepiéntete. Y esto te indica un cambio en el corazón. Esto nos indica que se pone fin al juego de la indecisión. Un amigo me decía, es que ser cristiano me conlleva a dejar a mi amante. Yo le dije, debes dejar. Es que ser cristiano me conlleva a dejar tantas cosas, la rumba. Déjame decirte que nosotros disfrutamos sin la rumba. Y aún más, disfrutamos más porque lo hacemos sanamente, lo hacemos en nuestros 5 sentidos y lo hacemos de manera responsable, sin que al otro día nos duela la cabeza. Así que el llamado de Dios es: toma una decisión por tu propio interés personal. Nadie más puede ni tiene. Nadie puede más. Es que yo no soy salvo porque, a ver, yo conozco un pastor
¿Quién te dijo a ti que la salvación se obtiene por el testimonio de un pastor? Eso más bien me confirma de que el hombre no va por el camino que le conduce a la salvación. Es que yo no soy cristiano porque es que mi esposa o mi esposo. ¿Quién te dijo a ti que por ese testimonio tú vas a dejar de recibir algo que es personal e intransferible? Algo que nadie más puede hacer por ti. Algo que es de interés personal propio tuyo. Más bien eso te muestra que esa persona no tiene ni el conocimiento y menos el comportamiento de una persona salva. Que no tiene un deber moral para con su llamado. El deber moral de cada persona es ser feliz y lo más posible que pueda en la tierra, preparándose para la eternidad en el mundo futuro. Ninguna persona tiene el derecho a despreciar su vida y menos su alma. No lo puede hacer. Así que el ocuparte es algo personal e intransferible. Nadie puede salvarte. Los amigos no te pueden salvar. Los malos ejemplos no te pueden salvar. Tu esfuerzo no te puede salvar. Nadie te puede librar de la muerte eterna, sino tú mismo y por tu propio esfuerzo, reconociendo la invitación de la salvación. Hay un trabajo que hacer. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Indica que hay un trabajo que debemos hacer. Y ese trabajo nace en tu propio corazón. Pero no lo puedes hacer por tu propia voluntad, sino bajo la nueva naturaleza creada por Dios en ti. Así que el ocuparte te invita a un deber moral, porque la salvación del alma no se hará por sí sola, sin un esfuerzo de nuestra parte. Entonces, tú te contradices. Hay que obrar. No. El obrar es la manifestación de que tú vas por el camino correcto. No hay más razón para suponer esto que tu propia salud espiritual, que tu propio bienestar. El deber moral es porque tú sabes que está abierta la invitación. Y esta invitación fue hecha, pero muchas veces dejamos a Dios por fuera. ¿Cuántos cristianos creen estar y resulta que no está ni Dios y menos el Señor Jesucristo? Te traigo un ejemplo. ¿Has oído hablar tú de la iglesia a la Odisea? La iglesia a la Odisea se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Esta iglesia creía estar caminando bajo la salvación. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis 3, 15. Dice el mismo Dios: yo conozco tus obras. ¿Esta iglesia obraba? Sí. ¿Esta iglesia creía que era salva? Sí. Pero mire lo que Dios le dice: no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. O sea, era una iglesia que decía ser yo soy salva, pero iba a la rumba. El viernes se descomponía. El sábado aguantaba la maluquera, el guayabo lo pasaba, para el domingo fielmente ir a la iglesia. Y en la iglesia mostraba una postura y evidenciaba la salvación porque lloraba, porque mostraba un arrepentimiento, porque cuando oraba lloraba,
y mostraba una serie de cosas, obras. Ahora, versículo 16. Era una iglesia tibia. ¿Qué dice Apocalipsis 3:16? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, Dios le da repugnancia a alguien que dice ser y no lo es, como el camaleón. El camaleón, de acuerdo a su entorno, él puede cambiar el color de su cuerpo. Dios te vomitará. Es mejor que tú entiendas qué es la salvación. Era una iglesia que evidenciaba riqueza física. Tenían mucho dinero, muchas economías, mucho dinero, etcétera. Mire Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que la riqueza puede ser una evidencia de que Dios está contigo. No. ¿Que tienes muchos seguidores? No. No. Tú puedes ser rico, sí. Y puedes decir tengo todo. Pero ante Dios eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Era una iglesia que espiritualmente era pobre. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, Dios te está diciendo, mira, a ver, tú que dices ser cristiano, pero eres envidioso. Tú que dices ser cristiano, pero eres chismoso. Tú que dices ser cristiano, pero eres avaro, fornicario. Tú que dices ser cristiano, mejor te digo, compra oro. Tapa tu desnudez. Recuerda que la desnudez es no tener la gloria de Dios. La desnudez es no estar en Dios. Por eso Dios le dice a esta iglesia que decía ser salva, arrepiéntate. Dios le llama a que se arrepienta. O sea, ¿andaban en el camino de la salvación? No. ¿Habían perdido la salvación? No estaban en ella. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, Dios te dice, ser celoso es porque no se estaban comportando como quien les había llamado. Y miren la conclusión del mismo Dios. Y eso puede estarte pasando en tu vida. Tú puedes decir, es que yo soy y yo, pero el mismo Señor está fuera de tu vida. Tú crees estar porque puedes leer la Biblia, orar, ayunar, puedes predicar, puedes hacer mil cosas, pero Dios te dice, no estoy contigo. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. O sea, esta iglesia, ¿a dónde tenía al Señor Jesucristo? Afuera.
Mira, estoy llamando a la puerta. Muchos predicadores interpretan este pasaje como el Señor llamando y diciendo, ven, yo toco a tu puerta. Y sí, puede ser cierto. Pero el contexto de este pasaje es que la iglesia que creía tenerlo todo, que creía caminar en la salvación, tenían a Cristo afuera. Todas sus cosas las hacían de puertas hacia adentro. ¿Y Cristo dónde estaba? Afuera. ¿Cristo debía ser el centro? Sí. ¿Era el centro de sus vidas? No. Y el Señor dice, si alguien, Apocalipsis 3:20, si alguien escucha mi voz y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está queriendo decir este pasaje? Que Dios te saca de ese mundo, te dice, ven, yo te llamo. No voy a entrar a tu mundo, no. Tú vas a salir de tu mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Escucha mi voz. Vas a salir de tu mundo. Vas a hacer un giro. Vas a abrirme la puerta de tu corazón para yo poder entrar. Estar contigo es cenar con él. Es decir, vas a disfrutar de los beneficios de la salvación. Los beneficios de la salvación son muchos. Te haces hijo, no criatura. Te haces parte del pueblo de Dios. Te haces una herencia en Dios, juntamente con Cristo en el cielo. Te haces parte de la autoridad sobre todo demonio, sobre todo principado, sobre toda potestad. Oras, Dios te responde. Pides algo, Dios te da. Tienes un sueño, Dios lo cumple. Alguien hace algo en contra tuya, Dios lo pone al revés, porque Él pelea por ti. ¿Quieres más cosas? Pero la gente quiere eso, pero no quiere abrir la puerta, no quiere recibir al que salva, no quiere recibir al que da los beneficios. Quiere los beneficios, pero no mi deber. Así que la salvación no se puede hablar y sostener sobre méritos humanos. No, esto está fuera de discusión. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer el hombre equivalente a la felicidad y a una vida eterna en el cielo? Nada. Pero sí se nos hace un llamado a esforzarte por hacer una expiación personal. Ahora alguien dirá, entonces yo debo reconocer mis pecados pasados. Tampoco. No se trata de eso. Se trata de que tú reconozcas que si estás en Cristo, nueva criatura es. Que si estás en Él, la obra que realizó nuestro Redentor ha pasado a ser en tu vida. Por ello, Dios te dice, ocúpate. O sea, te dice, haz un esfuerzo honesto, un esfuerzo en el cual andes de acuerdo a lo que yo te he designado. Dios te dice que tu cuida es romper con los pecados mediante un verdadero arrepentimiento. Dios te dice que debes creer en Él y confiar en Él, que debes entregarle todo a Él. Hay otra versión que me gusta de la Biblia, que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y este sale de un comentario bíblico. Y dice, Filipenses 2:12, por tanto, queridos míos, como en todas las ocasiones habéis sido obedientes, no solo cuando yo estaba presente, ahora mucho más, tal como están las cosas en mi ausencia. Llevad a su perfecta conclusión la obra de vuestra salvación con temor y temblor. Así que el ocuparse en la salvación, dice el apóstol, es no te pares a la mitad del camino.
Sí. No te pares. Y este concepto de temor es el mismo que produce el principio de la sabiduría que nos dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Ahí tú lo puedes leer. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que este concepto nos lo amplía mejor 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que tanto el temor como la tristeza es el cambio de mente, es el cambio de vida. No te da pesar o dolor, sino que te avergüenzas por un estado que llevabas y no lo quieres seguir. Te lleva a producir un cambio, te lleva a pensar y a no dudar, te lleva a actuar y reflexionar. En cambio, la tristeza del mundo produce dolor e impotencia de no lograr lo esperado. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esto nos está diciendo entonces que debe haber miedo y temblor. No. Lo que nos está diciendo es que el tipo de ansiedad que tiene que tú sentir debe despertar un interés por hacerte salir del peligro en el cual estás y entrar a la seguridad. Es que la razón o el motivo del miedo en este caso es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me estoy conduciendo? ¿Tengo en peligro de perder mi alma? Con tu alma no se juega. Con tu alma nadie puede jugar. Hay tantas tentaciones y atractivos en el mundo. Hay tantas cosas que nos llevan a distraer de la atención a la piedad. ¿Tú las vas a coger o las vas a rechazar? Nadie puede designar un solo momento de su vida y decir, puedo con toda seguridad a última hora ser salvo. No, nadie sabe con seguridad cuándo su alma abandona este cuerpo y ya no hay la oportunidad de la salvación. Mira todo el contexto para ir terminando de ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Dice, por tanto, queridos míos, como en todas las ocasiones habéis sido obedientes, no solo cuando yo estaba presente, ahora mucho más, tal como están las cosas en mi ausencia. Llevad a su perfecta conclusión la obra de vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque es Dios quien para llevar a cabo su buena voluntad hace producir efecto en nosotros tanto el querer inicial como la acción efectiva. Versículo 14. Hacedlo todo sin murmuración ni discusión. Versículo 15. Para mostraos intachables y puros, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación pervertida y retorcida, en medio de la cual resplandeceréis como los luminares del mundo. Versículo 16. Reteniendo la palabra, para que es la vida, para que el día de Cristo pueda llevar la satisfacción de no haber corrido ni laborado en mano. Así que el apóstol dice que debemos vivir en una unidad, en una situación dada por Dios, y les exhorta a vivir una vida que conduzca a la salvación de Dios en este tiempo y en la eternidad. O sea, que indica que hay una culminación. Y esa culminación es ¿cuándo?
el día que tú mueras. El día que tú mueras. Por ello, el contexto de la Escritura es que tú vivas agradeciendo cada día a Dios. Filipenses 3, 12 y 14. Mira lo que dice la Biblia. Filipenses 3, 12 y 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. O sea que el Espíritu de Dios te da la seguridad. El Espíritu de Dios es el que te dice, sigue adelante. Sigue hasta que la obra de vuestra salvación se realice plenamente en ti. Ningún cristiano debería conformarse con nada menos que los beneficios totales del Evangelio. ¿Por qué? Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien obra. Es su plan, ya que Él es el autor. Y es Dios el que en vosotros obra, el que produce el querer como el hacer. O sea, Dios te da la salvación, que es el producir, el querer. Y en ti está el hacer, la salvación. La palabra usada por Pablo para obrar y hacer es la misma. Siempre se usa porque va en la acción de Dios y va en una acción efectiva. No vas a fallar. Dios te da la salvación no para que falles. Dios te da la salvación no para que vuelvas atrás. Si eso ha pasado en tu vida, es porque no has entendido el plan de la salvación. Es que la salvación es una norma de reglas como el Antiguo Testamento, y ahí está el peligro en que muchas iglesias caen. Introducen a la persona en la salvación, pero le traen toda una serie de normas del Antiguo Testamento y las mezclan para decir, no puedes, no debes, no hagas esto. Y la gente se vuelve tradicionalista, interpretando todo ello y confundiéndolo con la salvación. Ahora, la salvación no es una libertad para pecar, te he explicado en una hora. La salvación es la obra de Dios, que no se puede frustrar ni quedarse a medias, pero sí tiene que ser efectiva y completa. La salvación es el obrar de Dios en ti. La salvación es la que te conduce a adquirir un conocimiento. Ese conocimiento llega a ti y debe convertirse en rema en ti. Y esto nada más ni nada menos que te lleva a la fe. Y la fe es el obrar, y la fe es la que te conduce a comportarte como Hechos capítulo 11 y encontrar todos los héroes de la fe. Así que debo dejarte en claro que la salvación es obra y plan de Dios. ¿Tú la comprendes? ¿Tú la entiendes? ¿Tú has tomado conciencia de lo que Dios efectuó en tu vida a través de la vida de Cristo Jesús en la tierra? La salvación, por último, debe despertar en nosotros y en nuestros corazones la disposición, el estar inquietos hasta que encontremos el reposo en Él, el nuevo reposo que se da para la iglesia, el reposo total que ni siquiera Moisés ni Josué pudieron dar al pueblo.
pero en Cristo Dios lo da a todo aquel que acepta su salvación. Espero con esta introducción poder haber sentado una base sólida para entrar a hablarte de la salvación. Poderte encaminar y explicarte. No es por obras, pero sí es necesario que evidencie obras. Oremos ya para finalizar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te pido que esta palabra se convierta en rema para cada persona que me ve. Te pido que esta palabra traiga sanidad y salud para todo aquel que me escucha. Te pido, Señor, que esta palabra pueda despejar dudas a muchas personas que no saben qué es la salvación. Te pido, Señor, que esta palabra pueda hacer crecer en cada persona que me ve la necesidad verdaderamente de ser salvo. Que no es inscribirse a una iglesia, que no es inscribirse a una denominación, que no es inscribirse a una serie de prohibiciones, sino es poder recibir los beneficios que tú tienes desde la eternidad para tus hijos. Es poder disfrutar de todo lo que el Padre ha creado para sus hijos. Es poder disfrutar de todo lo que el Padre ha hecho para su creación, conforme a su imagen y a su semejanza. Es volver a restablecer en el mundo espiritual y terrenal la autoridad tuya, vista desde el cielo, porque tu palabra dice que debemos ser tu imagen y que cada día debemos procurar, así como Cristo lo hizo, ser la imagen del Dios invisible hecha visible a los hombres. Por favor, Señor, trae salvación. Padre, trae arrepentimiento. Es el clamor de mi vida. Es el deseo de mi corazón. Clamo por cada persona que me ve y me va a ver, para que esta palabra le inquiete, para que esta palabra le redarguya y que para esta palabra le diga: mira, estás perdiendo el tiempo. Es mejor que seas salvo y puedas gozar de todo lo que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas en gloria, dadas a la nueva criatura, hecha conforme a la imagen de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, te honramos. Y llena este programa y séllalo con tu poder. Gracias por su tiempo. Espero que este principio despierte en ti esa búsqueda de Dios y que la palabra de Dios pueda cada día crecer en ti. Muchas gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.